Hola amigos, en biodescodificación tenemos varias formas de sanar y una de ellas es sanar con metáforas, así que te invito a que tomes una posición cómoda, cierres los ojos, os quedéis en silencio y vas a dejar que esta historia viaje en tu interior sin intentar entender, simplemente deja que esta historia recorra todo tu cuerpo. Esta es la historia de un arbolito en el desierto. Cuando este pequeño árbol era solo una semilla, el espíritu del viento depositó esta semilla en tierra árida y dura del desierto, y es ahí donde este pequeño árbol empezó a crecer. Empezó a crecer en condiciones horribles y extremas, con un sol tremendo durante el día y un frío horrible por la noche, y a todo esto con una gran escasez de agua. Día tras día tenía una lucha, un combate. Sin embargo, él creció en esta tierra árida. Este arbolito se sentía verdaderamente solo, torcido, con estas ramas. Desde el lugar que se hallaba, un poquito más abajo, podía divisar que había árboles majestuosos, altos. Estaban muy orgullosos. Sin embargo, él había nacido aquí. ¿Por qué el espíritu del viento lo había colocado en ese lugar? ¿Por qué no lo había colocado con los otros árboles? A veces él encontraba esto injusto. A veces se preguntaba qué había hecho mal para crecer en ese lugar. Y a veces él quería que todo esto terminara, porque estaba tan solo y su vida era tan dura, que quería que todo terminase. Porque cada día era simplemente para permanecer en esta tierra. Pero él seguía, él no sabía por qué, quizá una aceptación u otra cosa. Así pues, un día, un hombre se acercó a verle, un hombre que hablaba el idioma de los árboles, y le preguntó muy dulcemente si podía probar alguno de sus frutos. El arbolito se sintió orgulloso, pero por otro lado inquieto, y le dijo al hombre: pues sí, yo quiero que pruebes mis frutos, pero no creo que sean muy buenos. En un principio le dijo: déjame que juzgue por mí mismo. El hombre cogió el fruto, empezó a comerlo. El arbolito esperaba impacientemente por un lado, inquieto por otro, y al cabo de un tiempo muy largo el hombre le dijo: ¿sabes? Llevo viajando mucho tiempo, he visto muchas cosas en la vida, pero nunca he comido frutos tan exquisitos como los tuyos. El árbol no podía creérselo. El hombre le dijo: ¿aceptarías que volviera con un amigo, el jardinero del rey, para que descubriéramos tu secreto? El arbolito se quedó muy halagado. ¿El jardinero del rey? Por supuesto que aceptó. Y el hombre se fue. Y ocurrió algo sorprendente porque durante los días que siguieron, el arbolito no sentía cómo le quemaba el sol, ni sentía el frío de la noche, ni la soledad. Todo se había ido. Él empezó a experimentar algo extraño. Poco a poco el frío, el miedo, el sol, el viento. A veces el arbolito creía que todo había sido un sueño, pero sin embargo faltaban frutos en sus ramas. A veces pensaba que el hombre se había olvidado de él y en otras tenía esperanzas. Pasó por altos, pasó por bajos, momentos, y un día vio como dos siluetas se aproximaban delante de él. Él reconoció al hombre que había comido sus frutos. Entonces el hombre empezó a moverse alrededor suyo, y el segundo hombre se presentó como el jardinero del rey. Y los dos hombres empezaron a hablar con el arbolito, a probar sus frutos, a tocar sus hojas y mirar
la tierra donde este arbolito había crecido. Al cabo de unas horas, el jardinero del rey le dijo: efectivamente, nunca en el mundo he comido frutos tan exquisitos como los tuyos, y creo saber tu secreto. El arbolito se sintió inquieto e impaciente. Quiero escuchar. Y el jardinero del rey le dijo: has crecido en condiciones tan difíciles que simplemente sobrevivir así has tenido que dar lo mejor de ti. Y como eres un ser generoso, has colocado lo mejor de ti en estos frutos. Cuando el árbol escuchó esto, algo extraño pasó en él. Como una especie de humo hemo y pesado se fuera de él, sin que hubiese tenido conciencia de esto. Empezó a sentir en su interior como unas ganas de no sabía muy bien, porque todo era nuevo. Él no sabía de nada de este estado tan bueno de sus frutos. Y finalmente el jardinero del rey le pidió: ¿aceptarías que te lleváramos con nosotros al jardín del rey para que ofrecieras a todo el reino tus frutos? El árbol no podía creer esto. En el jardín del rey, claro que acepto. Y con mucha delicadeza, los dos hombres lo sacaron de esta tierra árida y lo colocaron en un gran jarrón, en una tierra limpia, en una tierra húmeda. Y cuando sus raíces tocaron esa tierra, él tuvo una sensación muy extraña, como si él ya conociera. Era nueva. El viaje fue muy largo y durante todo ese tiempo los dos hombres fueron muy amables con él. Se preocupaban y para él era esto muy extraño porque él no tenía la costumbre de esta compañía, él estaba acostumbrado a estar solo. Y llegaron al jardín del rey, donde un lugar en el jardín estaba preparado para él. Y cuando los dos hombres lo colocaron en esta tierra, tuvo todavía esa sensación más extraña, como si hubiese vuelto atrás, como si finalmente se encontrase en casa, como si finalmente estuviera en su lugar. Y desde entonces se cuenta que existe un reino a las puertas del desierto, donde un arbolito del desierto produce frutos tan maravillosos que viene el mundo entero para probarlos. Y tomas unos instantes en silencio para sentir todo lo que esta historia ha desencadenado en tu interior. Gracias.